Hola a todos, bienvenidos nuevamente a un capítulo más de Psicología a Dos Voces. Estamos con ustedes el psicólogo Luis Roldán y yo la psicóloga Atsin. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muy emocionado por esta nueva sección que se va a abrir. En un momento les vamos a dar a conocer. Y pues eso, ¿tú cómo estás? Bien, también feliz. Hoy ya sigue un poquito de más calor, pero es un calor diferente. Yo con sudadera, ¿no? Para que vean. Pero creo que es diferente, es como, no, es un calor intenso como los otros días, es como más agradable, ¿no? Por aquí, los lugares en donde nosotros habitamos, ha estado lloviendo muchísimo, lo cual también se agradece cuando ya estás en casa. Pero en realidad el panorama, el paisaje de cuando vengo al consultorio es muy bello, entonces he disfrutado mucho estos días. También el jardín de mi casa ha estado floreciendo muchísimo. Bonito. Y entonces me siento como muy revitalizada, llena de vida. Nice. Muy bien en general. Sí, y bueno, hoy vamos a estar compartiendo un tema interesante, como todos los que hablamos en Psicología a Dos Voces. Elegimos este tema porque consideramos que porque queremos creo que hemos visto algunos casos en el consultorio que nos han hecho pensar la importancia que tiene hablar de este tema en específico, porque también es una situación que creo que como sociedad mexicana vivimos desafortunadamente pues todos los días, ¿no? Y hay como razones importantes para que surjan este tipo de comportamientos, y también hay como algunas alertas, algunas cosas que podemos hacer tal vez como para ir, si bien no previniendo, pues al menos detectando, o sí como en algún punto tal vez sí se hable de prevenir el comportamiento delictivo, ¿no? El comportamiento que tiene que ver como con no respetar los derechos de los demás, ¿no? Y el día de hoy pues vamos a hablar de un tema más o menos escabroso, ¿no? Que es, nos hicimos la pregunta, ¿no? Si una se nace o se hace. Chan, 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 ¿no? ¿Y cómo surgió la pregunta en ti? Dinos. Pues justamente recuerdo que llevaba una materia hace tiempo que se llama psicopatología. Uh-huh. Y ahí nos a nuestro Germán. Sí, también a Jessica. Pues ahí nos ponían como justamente los temas de personalidad, ¿no? Los trastornos de personalidad. Uh-huh. Y nos dejaron investigar justamente un asesino. Y en este caso yo recuerdo haber investigado a BTK. Y ahí fue un tema interesante porque yo escuchaba a los aportes de mis compañeros, los que ellos habían investigado, y pues sí había como muchas cositas similares en tema de infancia, ¿no? Tema de desarrollo, tema social, cultural. Sin embargo, BTK era una persona que había tenido todo desde niño, o sea, había tenido la atención, el amor, el cuidado, protección, todo. Tuvo la formación académica, tuvo un buen desempeño, fue militar, pero en cuestión de aviación, después puso su propia empresa, era párroco, o sea, era una persona que no se sospechaba nada, y a los 30 y tantos es que él comienza a despertar su verdadera afición por... BTK es una abreviación de Bondage, Kill and Torture, ¿no? Que es como amarrar, torturar. Entonces, okay. Él justamente cuando ya analizas en retrospectiva toda su historia, uh-huh. Es como que él empezó con el fetiche del bondage, porque era Boy Scout, y empieza a aprender a hacer nudos desde muy pequeño, y es lo que él hacía con las víctimas, ¿no? Entonces está muy interesante ese sujeto, porque al parecer todo había estado bien culturalmente, pero ¿qué es lo que había en la psique, ¿no? A un nivel orgánico también. Uh-huh. Y también creo que algo interesante de BTK es la comparación de la foto, porque es un efecto Walter White. O sea, tú lo ves como Dennis Rader, que es el nombre de esta persona, y es una persona que dice, pues sí se ve que sí era párroco, ¿no? Pero por decir algo. Bueno, pastor, porque es una palabra diferente, ¿no? Para ellos, no sé, no quiero ofender. Sin embargo, cuando ya lo conocen como BTK y se presenta como BTK, es un efecto Walter White. O sea, su rostro es muy duro, muy frío, y transmite así una maldad, y es como... Entonces, ¿qué pasó aquí, no? Y entonces uh-huh. surgen estas preguntas de ¿se nace o se hace? Uh-huh. Y a partir como de tu análisis, ¿qué fue como que lo que tú pudiste como llegar a concluir de esta pregunta? O sea, me refiero a, porque nos dices que
había como muchas cosas que habían sido cubiertas, ¿no? En general, como que cuando hay un análisis de la historia de vida de estas personas que pueden llegar a tener este tipo de comportamientos muy violentos hacia otros, se puede llegar a concluir que hubo falta de atención, que el tipo de relación que se tenía con los papás era muy compleja, que había una relación violenta entre los papás, que hubo abuso que se hizo hacia ellos, tanto físico como emocional, que hubo negligencia emocional, o sea, como que un cúmulo de factores que de pronto hacen que el comportamiento se vaya moldeando, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, recuerdo a las chiquitas aquí en México, ¿no? Así como que su historia de vida fue de alguna manera puedes llegar a entender, entre grandes comillas, su motivante, ¿no? Como de cómo ella sufrió abuso de personas a quienes después cumplían ese perfil y quien empezaba a tener como esa agresión, ¿no? Pero tú dices que este personaje, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Todos tenemos esa pregunta. Sí, pues justamente ya en rebote de la información, igual con otro docente que igual le encantaba como ese tema social, él decía, pues hay que pensar un poquito en la cultura de Estados Unidos, ¿no? Que es una cultura que a lo mejor sí te brinda todo, entre comillas, lo podemos ver así, pero hay como un pequeño abandono, bueno, no un pequeño, un gran abandono emocional, y por eso creo que es como muy reincidente en personajes como BTK en el origen, porque es como van a trabajar tiempo completo papás y te dan todo, y entonces tu universidad va a estar cubierta porque en los primeros años no te vimos por trabajar y acumular todo el dinero para que después estés independiente, ¿no? Y entonces es como la soledad no empezó hasta la universidad, la soledad empezó desde que era niño, claro, desde que comenzaron a ahorrar el dinero para su bienestar, pero ¿dónde estuvo el apoyo emocional? Entonces era como todas las actividades que a lo mejor hizo como Boy Scout, pues no necesariamente era lo que él necesitaba en ese momento. Tal vez necesitaba más tiempo con papá, más tiempo con mamá, ¿no? Como esa retroalimentación emocional, porque a veces entre compañeritos es como que llevarse muy pesado, ¿no? Y creo que ahí se pueden ir gestando cosas. Sin embargo, en la parte orgánica, tal vez alguien con mayor conocimiento pueda aportar en comentarios. La parte de la corteza prefrontal sí tiene como alteraciones, ¿no? Entonces, pues algunas de las funciones es como la regulación emocional y también aparte como de la planeación, que eso es interesante porque también es como el control de impulsos, pero es interesante porque si tiene una alteración, ¿cómo es que logran ser como muy buenos planificando? Algunos, no todos. Hay como ciertos perfiles en los cuales es como muy improvisado, pero hay otros que sí pueden como tener bien trazado todo lo que van a hacer, y BTK era de esas personas, de las que se quedaba como analizando a la familia, porque eso igual es interesante de BTK. Y eso es lo que me decían mis compañeros. Decían, ten cuidado cómo hablas de él, porque no lo idolatren, ¿eh? No tenemos la intención como de magnificar a una persona que tenga comportamientos así. A nosotros como psicólogos como que nos mueve mucho entender cómo es que una persona puede llegar a tener ciertos comportamientos. Entonces, si ven la alegría del psicólogo, no tiene que ver con que se sienta afín a esa figura, sino tiene que ver como con esa pasión que nos despierta a nosotros entender el comportamiento de la persona, pero en ningún sentido, en ningún momento vamos a ni a aplaudir, ni a aprobar, ni a nada comportamientos violentos, y menos de esta magnitud. Sí, muchas gracias. Porque justamente creo que a mí me interesaba por el sujeto de investigación, así era como, a ver, vamos a profundizar, vamos a investigar, y es donde justo, ¿no? Está como que esa pasión por investigar eso. Y es que BTK era como una persona, bueno, un asesino curioso, porque no mataba familias en el mismo momento. O sea, él cuidaba y era curioso porque decía, esta persona se va a ir a trabajar, y entonces yo voy a entrar en ese momento para que cuando él vuelva siempre dejaba uno vivo. Él ve y entonces después de eso BTK era como, bueno, ya te dejé vivo y ahora te voy a mandar correspondencia y te voy a contar todo lo que le hice a tal personita, a tu familia y todo. O sea, era una persona con un nivel de maldad muy elevado. Muy elevado. De hecho, hay una escala que va como del 1 al 23 y BTK encabeza el 23 de maldad, justamente. Perro miedo. Sí, o sea, sí es una persona como de análisis muy interesante, ¿no? En ese aspecto, porque también
él juega como el zodiaco, tenía como referente eso, ¿no? Ujú. Y justamente cuando no saben qué es lo que está pasando, les manda cartas también a las oficinas de policía y le dice, ya me vas a agarrar, me vas a descubrir o qué onda, ¿no? Porque ya me estoy aburriendo. Y entonces sí hizo como mucho daño BTK y hasta el final que no le están como responsabilizando el crimen a otra persona, él se molesta, el rasgo narcisista, ¿no? Creo que es como importante para que la gente nos siga, como decir, los seres humanos somos como un conjunto de muchos elementos. Nuestro comportamiento, nuestro psiquismo, por nombrarlo de alguna manera, a esto que nosotros nos referimos como de que es lo que nos llama la atención, descubrir, como psicólogos, creo que se compone de varias cosas, ¿no? Y una parte es la biológica, de lo que hablabas de la corteza prefrontal. De eso nosotros no tenemos ningún control, ¿no? O sea, es como que pues nuestro cuerpo es parte de, o sea, nosotros no entendemos cómo funciona, por ejemplo, nuestro estómago, o sea, sí tenemos una idea porque nos han dado como de que entra el alimento, se hace bolo, ¿no? O sea, como que todo eso, toda esa información, pero no es como que uno diga, voy a hacer digestión, ¿no? O sea, solo funciona así, todos así como, ojalá pudiera dirigirlo. Eso no es algo que esté en nuestras manos. Eso es algo que nos sucede y que depende al final también de muchos de nuestros hábitos, que depende al final también de muchas de nuestras decisiones, pero el proceso en sí no depende de nuestra voluntad, ¿no? Es como si una persona nace con la amígdala un poquito más chiquita, es muy probable que tenga un menor control de impulsos que una persona que tiene la amígdala en desarrollo, lo que catalogamos como normal, ¿no? Que no, en psicología nosotros entendemos que la normalidad, pues, depende. Haciendo honor a la profesión, ¿no? Entonces, es como si es algo que no se tiene control, o sea, hay muchas situaciones que tienen que ver con el comportamiento humano, que a veces tienen que ver con el funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que tiene poco control de impulsos, que no sabemos si está teniendo la amígdala más pequeñita o realmente es una cuestión del moldeo de su conducta. Esa es una parte. La otra parte creo que es como de los aprendizajes, de la dinámica familiar, ¿no? Como de la parte en donde vamos aprendiendo qué es aceptable, qué no es aceptable, por qué nos premian, por qué no, cómo se ama, cómo no, que eso lo hemos hablado en otros capítulos, como esa parte de socializar con nuestro entorno, lo que se acepta y demás. Y eso viene permeado de la cultura, que es el contexto más grande en donde vivimos, ¿no? Por ejemplo, últimamente en redes es muy común ver extranjeros que llegan a México y, por ejemplo, dicen, recuerdo mucho el video de un alemán que dice, me dijeron que viniera a México para sonreír. Y él graba su primer día en México, cómo llega con la cara un poco más como endurecida, y a la semana él ya está riendo, ¿no? Y decía cuánta razón tenía, yo de México no me voy, ¿no? ¿Y a qué nos referimos? Bueno, hay conductas que tal vez en nuestra sociedad van a ser como un poquito más, bueno, no un poquito más, o sea, van a ser aceptadas o van a ser entendidas y en otras sociedades no. Y son como tal vez esos tres elementos, no sé si hay alguno que me falta que tú estés considerando y que nos puedas aportar, que van haciendo como ese conjunto de las personas, ¿no? Como una parte es nuestra biología, ¿no? Y por ejemplo en la parte de la educación lo podemos ver así, el aprendizaje se da si un niño comió bien, porque no está su cuerpo gastando energía para mantener su corazón latiendo y su cerebro y su oxigenación en orden, si está motivado para ir a la escuela, si lo despertaron tranquilos o si vino corriendo de la escuela, ¿no? Si ya vio a su mamá enojada, si va a aprender si la clase es lúdica, ¿no? Si el maestro está teniendo esta capacidad de entender, de dar el conocimiento de una forma adecuada, de su nivel de atención, o sea, y así se va a dar el aprendizaje, ¿no? Hay cosas que dependen de él, hay cosas que no dependen de él en voluntad, y pasa lo mismo con la parte de nuestro comportamiento, ¿no? Hay elementos que forman parte de nuestra voluntad y hay elementos que no.
Entonces, como que entendiendo todo ese, como en esa generalidad, creo que hablar de este comportamiento violento en extremo, que es ser un asesino, hay en cada una de esas áreas probablemente algo que no checó o algo que detonó el que hubiera ya sea una interpretación del comportamiento que no funcionó, una falta en la parte emocional o en la parte biológica. Y desde mi pensamiento de psicóloga, cuando tú me hablas de esta escala y que él es el más grande, creo que se juntaron tal vez los tres, ¿no? Así de que tal vez tenía, esta persona, este personaje, algo biológico tenía, se unió la parte emocional y se unió la parte social y nos dio resultado 23, ¿no? Este comportamiento que tú dices, no sé, está horrible, ¿no? Sí, justo, y también algo que pensaba es que él sí era como líder en todo, porque tuvo su propia empresa, era el pastor de la iglesia. En cuanto al tema del ejército, pues también estuvo como en un rango, ¿no? Sí tenía su rango. Y pues ahí ya vemos el rasgo completamente narcisista, ¿no? De estar siempre top y tener como el control sobre ciertas cosas, y finalmente lo que él proyectaba era ese control con las personas por el bondage, o sea, las inmovilizaba. Y entonces él, que era como esta persona que sabía qué hacer y cómo hacerlo. Y hay como varias películas, series, documentales que retratan un poco, y era una persona que se tomaba su tiempo. Es decir, si la persona se iba a trabajar 5 horas, él 4 horas iba a estar ahí. Y entonces es curioso porque su empresa era de cámaras de seguridad. Y entonces, sí, él tenía el conocimiento de los puntos ciegos. Okay. O sea, cuando él sabía qué familia iba a atacar, comenzaba a estudiar el entorno y miraba todo. Y era como, bueno, esta cámara está apuntando hacia este lugar, esta cámara hacia este lugar, yo puedo entrar por este lugar. Entonces, pareciera que todo lo que iba haciendo, pues eran piezas realmente a un deseo muy oscuro. Todo desde el inicio del Boy Scout, ¿no? Desde los nudos, desde tal vez resaltar en lo social, desde convertirse en el pastor, desde montar su propia empresa, de estudiar justamente estos sistemas, porque eran piecitas que realmente, al no haber sido acompañados o al no haber sido evaluadas, terminan generando esa explosión, ¿no? O terminan integrando la última pieza, que es justamente BTK. Ahorita me preguntaba como esta necesidad de ser visto, ¿no? O sea, esta parte de ser el top en todo. Y como que la pregunta que yo tendría era como, ¿en dónde no fue visto? Okay. O sea, como porque todo el tiempo estaba como en este lugar. Y si hablamos de cómo se va creando, tal vez la pregunta tenemos es, ¿se hacen o nacen? ¿No? Y creo que hay algunas personas que no queremos decir que si tú tienes la amígdala chiquita vas a ser un asesino, porque eso no sería algo totalmente falso. Iba a decir otra cosa, pero no lo voy a decir. Sería algo muy reductivo, o sea, muy reduccionista, ¿no? Okay. En el sentido de que es probable que si se juntan todos los elementos, se ve, ¿no? Pero igual si tú tienes la amígdala chiquita, solo igual y te va a costar un poquito más como controlar tus impulsos, pero no significa que no se pueda regular ese comportamiento, porque nuestro discurso no es como predecir, ¿no? O sea, eso no va a ser así, ¿no? Es como, si se juntan todos los elementos, va a suceder. O sea, la probabilidad es muy alta. Es como cuando tú te vas a comer unos camarones en la vía pública, es decir, que hermana, te va a dar ahí una cosa muy rara en el estómago, ¿no? Igual y no lo vuelves a contar. Porque se juntó que estaban expuestos al sol, que había un montón de polvo, o sea, un montón de elementos que van a dar como resultado una enfermedad que te pueden casi matar. Pasa lo mismo en la parte de estos personajes. Si se juntan todos esos elementos, probablemente es muy, muy probable que surjan estos comportamientos tan violentos como el de BTK. Y cuando me decías como de que siempre estaba en el top del top, o sea, parte del rasgo narcisista, ¿no? Yo sí pensaba, ¿en dónde no fue visto? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si sus papás en algún momento hubieran dicho,
¿sabes qué? Igual hay que ir a jugar, ¿no? O sea, hay que ir a jugar con el niño, y que le dieran el mensaje de, aquí estamos, sí te vemos, ¿no? Igual y a lo mejor algún impacto pudo haber tenido, ¿no? Y en ese sentido es a lo que nos referimos cuando nosotros les nombramos esta parte de ver al otro es muy importante, porque no es que si no lo ves se va a hacer un asesino, es que si no lo ves es probable que puedan tener comportamientos violentos. Y se juntan todos los elementos que ya les dijimos, sí, probable que es un BTK, ¿no? Pero al final es como esta parte de si tú eres visto, eres reconocido, esa parte de ti muy humana se siente de alguna manera satisfecha o llena, ¿no? Porque, no sé, pero creo que del conocimiento que yo tengo, en la mayoría de las personas que han tenido entrevistas con ellos, al final siempre es sigo insatisfecho. De allá hice todo mi desorden, ya maté 50,000 familias y sigo teniendo hambre de más. ¿Por qué? Porque esa necesidad no ha sido cubierta por las personas que tenían que ser cubiertas, ¿no? Es como mi pensamiento. Sí, creo que nombras algo bien interesante y justamente si lo pensamos en la parte simbólica, creo que tu pregunta me parece muy buena, muy adecuada en cuanto a dónde no fue visto, ¿no? Justamente, y yo lo pensaba un poquito después de esa pregunta, ¿qué relación tenía justamente la pasión por los nudos? ¿Qué es lo que se quería sostener? ¿Qué es lo que se quería tener ahí, ¿no? Como mantener. Y pues sigue esa como en la parte simbólica. Y también en cuanto a los elementos, sí creo que el humano no solamente es, bueno, un docente decía, no somos biopsicosociales, sino somos biopsicosocioculturales. Uh-huh. ¿Por qué? Porque justamente son esas piezas, ¿no? El ejemplo que dabas de la amígdala, está el otro caso de la niña Beth, ¿no? Que ella igual tenía como la amígdala pequeña y justamente con la reestructuración de su ambiente se puede tener un cambio. Y justamente sí hay esos cambios y es como bien interesante cómo las palabras, cómo nuestro comportamiento hacia esas personas puede alterar también la parte orgánica, ¿no? Y alterar a un pro o en un contra. Hay estudios que demuestran que la meditación hace que la amígdala crezca. Entonces, pues son cosas que de eso sí está en nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, dedicarnos unos minutos a estar sin estímulos todo el tiempo, estar como en este conseguir un poco de tranquilidad, de estabilidad. Y creo que algo que dices que a mí me hace mucho sentido, que me llama desde la postura, desde el modelo que yo manejo en mis sesiones, es como el contexto influye tanto en nuestro comportamiento, ¿no? En este sentido de al hacer cambios en el contexto, se cambia evidentemente el comportamiento de las personas. Y creo que eso abre la puerta a reconocer cómo nosotros o cómo las personas que nos escuchan logran crear esos ambientes de seguridad en las personas, en donde sea como una vacuna, que es lo que hablamos en algún momento en algún tema también, ¿no? ¿Cómo es hablando como en esta comparación de la infección en el estómago por camarones y cómo crear una infección en la psique, digámoslo así, es como la vacuna es entonces esta parte de crear un contexto que probablemente haga que no brote esa parte de esa persona, ¿no? Porque es como en el organismo, o sea, tenemos virus, tenemos bacterias y son necesarias. Por ejemplo, creo que hay no sé si es una bacteria o un virus, discúlpenme, corríjanme ahí si hay alguien que nos ve. Cancelado. La cándida es un virus bacteriano, no sé, creo que bacteria, que está en nuestro cuerpo. Okay. Y es una levadura y la necesitamos para funcionar, pero cuando se eleva nos trae muchos problemas, muchos desajustes en la flora intestinal, en el cuerpo, te empiezas a enfermar por esa situación. Entonces, si tú no tienes como ciertos alimentos o ciertos hábitos que hacen que la levadura se mantenga en un estado óptimo, pues te enfermas. Y pasa lo mismo, lo pienso por ejemplo en la parte de lo que hablamos de nuestro comportamiento es,
si nosotros vamos creando ese ambiente, igual el ambiente adentro de tu cuerpo tiene que estar nivelado, ¿no? El ambiente afuera, pues puede ser que no se tenga esa posibilidad, sino solo que se reduzca para que no exista ese momento tan desafortunado de enfermarte en la parte física y ese momento tan desafortunado en la parte del comportamiento de tener una mente que esté solo intentando hacer justicia por su propia mano con personas que ni la deben ni la temen, ¿no? Uh-huh. Lo pienso así. Sí, justo mientras te escuchaba me parecía una muy buena analogía y recordaba un poquito también, es que aquí en esta nueva sección vamos a hablar de un buen de personajes así, y justamente en el caso Pogo, él crece en un vecindario muy complicado, ¿no? Mucha violencia, mucho abuso, muchas cosas complejas, ¿no? Y cuando a él lo arrestan, quien lidera el FBI en ese momento es su vecino, quien tuvo el mismo contexto, o sea, tuvo la misma situación y es como, ¿qué es lo que hace, no? ¿Qué determina que una persona se vaya por un camino y la otra persona por el otro? Y también sí es importante el contexto, pero también lo que decías, a veces hay que regular el interior, porque también eso nos ayuda justamente a decir, bueno, esto no me está funcionando, entonces tomo la decisión de no seguir lo mismo y voy a buscar mi camino, ¿no? Me va a costar, sí, pero tengo el recurso para poderlo proyectar de una forma que sea de servicio a las personas y no dañando a la sociedad. Justo, porque eso yo lo pensaba cuando decías todo el potencial que había tenido BTK, y yo decía, y si lo hubiera utilizado como para aportar, ¿cuántas cosas lo hubiera hecho, no? Y creo que esa es una de las preguntas que como psicólogos más nos hacemos. Bueno, no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, cuando yo estoy en la consulta y me dicen así de que mi papá fue bien violento, ¿no? Yo veía como mi mamá sufría por él, muchas veces vi cómo se puso a llorar, muchas veces vi cómo le rogaba, y yo me prometí nunca ser ese hombre. Yo siempre digo, ¿cómo? O sea, ¿qué te motivó? ¿O qué fue ese punto en el que tú decidiste no hacerlo? ¿No? Y la respuesta es muy variada, pero en general, si yo pudiera como resumirla, es no quise repetir la historia, o no quise ser él, quise ser alguien diferente, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta que la diferencia hace el mundo un lugar más habitable para todos, ¿no? Así que si en algún momento te sientes diferente, está muy bien, vas por buen camino. Y la otra parte es porque conocemos un montón de historias en donde los que han decidido como, bueno, no sé si decidido, pero donde no ha habido ese punto o esa pregunta de no quiero hacer lo mismo y se repite la historia, uno ni está en terapia y dos, pues va creciendo, ¿no? Como que va generándose un ciclo de interminable. Entonces, creo que algo como que... Creo que una de las preguntas que yo haría sería, o sea, esa, ¿no? Como, ¿cómo lograste tener ese valor de no ser la misma persona que te hirió? ¿No? Y tal vez ahí podríamos como reconocer como esa parte de cómo logró esa persona hacer una diferencia en su interior, ¿no? Me quedo ahí pensando más preguntas, ¿no? Sí, creo que es muy interesante también esta postura porque pensaba que una probabilidad o algo, justamente recordaba un poquito el aporte previo que daba sobre BTK, sobre su ambiente y qué hubiera pasado si sus padres hubieran estado. Creo que en muchas ocasiones nosotros podemos tener ciertos rasgos, ¿no? Hay un test que se llama Cornell Index y justamente recuerdo mucho cuando lo estaba estudiando y el docente decía, todos tenemos rasgos. Sí. El tema es la ruptura de ese rasgo, o sea, cuando llegamos al momento de crisis y que ya no logramos bajar ese rasgo, ¿no? Entonces ahí es cuando empiezan cosas un poquito más complejas. Sin embargo, pensaba también que qué pasaría si vigilamos cuáles son los referentes de las personitas en formación, de los hijos, de nuestros hermanos, de nuestros amigos, cuáles son tus referentes, ¿no? Porque posiblemente si ambos tuvieron, por ejemplo, en el caso Pogo y su vecino, tuvieron el mismo contexto, pero ¿qué referente tenía cada quien? En ese momento a solas, ahora con el internet que te puedes acceder a cualquier cosa, ¿qué es lo que más consumes? ¿Consumes psicología 2 voces? ¿O consumes, bien en la vida. o consumes algún otro canal? ¿No? Que es no como vamos a nombrar, pero tú sabes quién eres. como más oscuro, o sea, que hable de cosas como más de la oscuridad de las personas, ¿no?
Sí, Y creo que ahí podemos empezar con los referentes, decir, oye, sí es cierto, ¿no? O sea, a lo mejor yo tengo esta situación, pero vi que este autor tiene una historia similar y me puedo ir sobre la misma línea porque veo que es posible, porque puedo copiar un estilo de vida que tenga hábitos saludables, que me puedan proteger y entender en cierto punto de que si no estoy teniendo el mejor contexto, pues ni modo, va a haber un momento de la cueva en el cual ahí voy a tener cositas que me bombardeen de cosas buenas, por ejemplo, podcasts motivacionales, audiolibros, voy a leer, voy a consumir todo el tiempo algo que me nutra, o me voy a ir por el lado de investigar cosas oscuras y densas, porque creo que algo importante justamente es internalizar ese referente. Hay personas que a lo mejor no tienen el mejor papá o mamá, pero dicen, este autor y esta escritora me gusta mucho lo que hace, me voy a ir sobre esa línea, y es su referente, y eso no significa que sea erróneo o que está siendo una persona malagradecida hacia sus padres, simplemente encontró los recursos que necesitaban otras personas, y eso también es muy viable, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Creo que lo que dices es muy valioso porque generalmente no nos dan esta herramienta de saber que podemos elegir nuestros referentes. Y pensaba un montón de cosas, o sea, mientras hablabas, pero una de las cosas que pensaba era en cuanto a los referentes y la parte que describíamos hace ratito de la totalidad de los seres humanos y cómo hay una parte social y cómo se refuerza esa parte social con los referentes. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, ¿qué es lo que nosotros como sociedad mexicana vemos más comúnmente o escuchamos más comúnmente? Y eso solo es un reforzador de lo que no funciona. O sea, solo porque algo que creo que es bien importante que le compartamos a las personas es que todo lo que escuches, todo lo que veas, todo lo que entre por tus sentidos, o sea, literalmente, aunque no estés consciente, tu atención plena va a tener un impacto en ti. Entonces, una forma de ver cómo está siendo tu pensamiento es a qué le estás prestando atención. ¿Cuáles son tus seguidos en Instagram? ¿Cuáles son los videos que más se repiten? Y ese es un gran, ¿cómo se dice? Forma de ver lo que hay adentro de ti. Cuando tú ves tu feed, porque así funciona. No vamos a hablar más de eso, si no luego nos cancelan el video. Sí. Pero ese es un gran referente. Y a lo que iba es una gran forma de ver qué es lo que hay en tu cabeza, ¿no? En tu feed, ¿no? Porque es a lo que más le has estado dando atención. Entonces, en ese sentido, es como cuando nosotros tenemos ese referente que solo refuerza la idea de que todos te odian, pues ahí va a ser un elemento que va a reforzar aún más esa idea y que va a hacer que tal vez ese caldo de cultivo empiece a ser más posible y más probable. Entonces, en la parte que tú decías de tú puedes elegir tu referente y tal vez tus papás no tuvieron la educación necesaria, no tuvieron más recursos que los que te dieron, pero en el mundo hay otras personas que sí lo tienen. Y no necesitamos quedarnos solamente con eso que conocemos, ¿no? Podemos acceder afortunadamente en esta época de la vida a un montón de conocimiento que nos eleva, que nos construye, que nos hace conocer partes de nosotros que tal vez ni siquiera nosotros estábamos como teniendo en cuenta, ¿no? Entonces, creo que es algo muy valioso lo que hoy compartes, porque es como, no tienes que quedarte solo con los referentes que tienes, puedes cambiar. Y así como cuando tú le empiezas a dar me gusta a un video y ya después aquí sale cada vez más psicología 2 voces, también en tus pensamientos, solo es cuestión de seguir como en esta parte de reconocer realmente cómo quieres representarte en este mundo. Yo lo pienso así. Sí, definitivamente concuerdo con todo. También recordaba 2 cositas, ¿no? La primera de justamente cuando yo empecé a estudiar este caso, pues siempre me ha gustado como hacer las tareas con tiempo, ¿no? Sí. Y recuerdo que teníamos como un mes de preparación y todo ese mes me la aventé estudiando, ¿no? Y recuerdo que mis amigos, algo que sí les agradezco fue que me decían, oye, te estás enganchando. Oye, como que ya empiezo a ver otras cosas, ¿no? O sea, te va a salir bien, como que no te enganches más con el tema. O sea, llegaron a un nivel en el que decían, ya me preocupa, o sea, realmente, como, estás hablando mucho de esta persona. Y yo decía, pero es que es el tema de investigación. Y después dije, no, sí es cierto, ¿no? Y después igual algo que hace poco en una clase, una alumna me
me decía que cuál era la importancia justamente de cuidar lo que consumimos, ¿no? Y decía, número uno, tal vez nosotros como psicólogos trabajas con la mente. Entonces, sí o sí tienes que cuidarla, cuidar qué es lo que consumes, si te deja descansar o no. Y ahorita pensaba igual en algo que decías de lo inconsciente, ¿no? En ocasiones, a veces hay personas que les cuesta dormir o dicen, voy a dormir, pero en lo que me gana el sueño voy a poner este podcast. De asesino. No lo hagan. De hechicería, brujería y cosas así, amarres, ¿no? Y todo eso. Y entonces tú estás descansando, pero tu cerebro tiene actividad y sigue escuchando, sigue absorbiendo todo. Y entonces ahí pueden venir muchas cositas como el desgaste emocional, como irritabilidad. Y al otro día dices, ¿quién sabe por qué me siento bien cansado? Pues, mijo, todo el tiempo estuviste escuchando media hora en lo que te dormiste. O tienes pesadillas, ¿no? O sea, todo se fue retroalimentando y eso comienza a ser como un bucle. Porque si empezamos con esos factores, no cuidamos lo que consumimos, justamente comenzamos a tener actitudes con las personas que ni la deben ni la temen, no a un grado BTK, pero sí un grado en el cual comenzamos a sembrar cositas en las otras personas. Por ejemplo, una persona a lo mejor bien amable te saluda y tú le contestas súper irritable porque no descansaste bien, que fue tu decisión. Entonces, esa persona igual comienza a tener un cambio y comenzamos a alterar nuestro entorno. Todo el sistema. Por eso, así como creo que uno de los principios que sigue el modelo que yo hago en terapia es, se puede... ¿cómo es? Como se puede contagiar la enfermedad, se puede contagiar el bienestar. Así, en este ejemplo que acabas de dar, de que si tú saludas a alguien irritado por la decisión que tomaste de no dormir bien, o de dormir con un podcast de asesinos, o una cosa así más densa, entonces empieza a verse así afectado todo lo demás, ¿no? Si tú vas eligiendo contenido más agradable o una meditación, si vas eligiendo un audiolibro que te nutra, si vas eligiendo otro tipo de contenido, entonces vas a amanecer de mejor humor y entonces tu actitud va a ser amable hacia la otra persona y así en cadenita, ¿no? Esa es la buena noticia. O sea, nuestros sentidos nos ayudan a estar en realidad mejor, solo que tal vez no estábamos teniendo tanta conciencia de cómo se podían utilizar, ¿no? O sea, en el sentido de todo lo que tú piensas, todo lo que tú consumes va a tener un impacto en ti. ¿Por qué? Tu cerebro no reconoce qué es real y qué no. Va a activarse los mismos mecanismos fisiológicos del cuerpo que no dependen de ti, que no dependen de tu voluntad ante un estímulo, por ejemplo. Y por eso la ansiedad se siente tan horrible. No, por eso cuando estamos así de que hoy me da miedo pasar por esa calle, porque me acuerdo cuando me asaltaron y se siente así toda la adrenalina y el latido de tu corazón, igual que si te viene correteando un perro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tu sistema te va a decir, sálvate. No me importa si es imaginario o es real, tú sálvate, ¿no? Entonces, en ese entendido es como podemos tomar decisiones que van ayudando, a lo mejor ahora de adultos, a ir como creando un contexto más amable, no solo para nosotros, sino también para las demás personas. Y ahí ya en algún capítulo hablamos de la importancia de la comunidad, ¿no? En el capítulo anterior ya hablamos de cómo no hay suficiente amor propio que sostenga el amor en comunidad, ¿no? Y está en nosotros poder ir creando quizás un poquito de ambiente agradable en nuestra comunidad a partir de nuestras decisiones individuales. Sí, justamente, y creo que en ocasiones cuando nosotros alteramos todo el sistema, a veces no asumimos esa responsabilidad, esa postura de qué lugar estoy teniendo yo dentro de todo esto que me está ocurriendo, ¿no? Y también qué lugar estoy teniendo yo en cómo estoy afectando tal vez al otro. Y creo que eso es como el primer momento en el escenario que estemos, seas alumno, seas docente, seas papá, seas hijo, el rol que tú tengas, o el rol que desempeñas, porque todos tenemos muchos roles en la sociedad. De qué forma nos interesamos por la otra persona, ¿no? Porque creo que muchas veces podemos ver que estos personajes tipo BTK y demás son personas que son síntomas de lo que no funciona en la sociedad, son síntomas de muchas negligencias en distintos sistemas, ¿no? Y creo que justamente una forma como de cuidar así nuestro entorno y a las personas
es justamente interesarnos qué hacen en su tiempo libre, vigilar cuáles son sus pasiones, a qué se inclina más, si tiene un gusto tal vez por construir, no sé, castillos, dibujos o algo, o si tiene la iniciativa para provocar fuegos, tener el interés por la pirotecnia, que eso es un tema que muchas veces pasa desapercibido de, pues va a jugar y es temporada de diciembre o es septiembre en México, entonces sí, que se compre su pirotecnia, ¿no? Y es como a ver si sabes que ahí se pueden estar ponderando cositas en ciertos rasgos, o sea, no digo que todos, pero hay rasgos, ¿no? En la personalidad tenemos rasgos, cualidades. Entonces creo que igual poder vigilar eso, qué es lo que le gusta, qué no le gusta, si cuando, no sé, le hace algo a uno de sus amigos, está planeando una venganza y está disfrutando la planeación o siente culpa de haberle dejado de hablar, o sea, como ir conociendo toda esa parte y también nosotros, ¿no? Hacer una evaluación, oye, pues sí me desquité de esta persona y sentí una satisfacción, como que esto no me agradó, esto me generó ruido, entonces ahí lo podemos trabajar, ¿no? Entonces creo que es como tener conciencia de nosotros y también de las otras personitas. Claro, pensaba muchas cosas otra vez, pero por ejemplo, en esta parte del como de cómo nosotros afectamos y en el ambiente, también pensaba en el no minimizar de este tipo de rasgos, ¿no? O sea, como si tu pareja te dice te voy a matar, Orden de protección. Huye, o sea, no podemos minimizar este tipo de comportamientos porque no vamos a decir y a generalizar que es de ya lo dijo, ya lo va a hacer, porque hay todo un mecanismo previo para llevar al acto, ¿no? Que probablemente eso no lo conoce la gente. Nosotros como psicólogos sí, tal vez podamos hablar de eso en algún otro capítulo. Pero si ya te lo está verbalizando, entonces es algo que no podemos hacer chiquito. Si el niño está maltratando animales y tú ves cómo se la pasa increíble, o sea, ahí ya hay algo que atender, ¿no? O sea, no podemos tolerar o no podemos hacer chiquitos comportamientos que en realidad, por toda la violencia que nosotros como sociedad vivimos, ya normalizamos, ¿no? Y es una de las cosas más importantes desde mi punto de vista, no normalizar esa violencia. Porque, ay, su abuelito también lo hacía, ¿no? Eso es muy común, pero ese es un factor, pues es un factor genético, ¿no? Ya no se está solamente en una persona, hay varias personas. Y es como, igual y mejor, ahí ya poner un límite, ir a un tratamiento, lo que sea necesario, ¿no? Y checar, ¿no? Por ejemplo, qué están viendo los adolescentes, intégrense, véanlos, háganles saber, interésense por ellos, pregúntenles. Ahorita pensaba en y creo que es como tal vez mi último aporte, ¿no? Es hace no mucho hubo un caso en las pirámides en Teotihuacán y ese perfil estuvo también súper interesante, como psicólogos, lo decíamos. Sí. Objeto de estudio. Objeto de estudio. ¿En qué sentido? Iba vestido igual que un personaje, eligió una fecha específica, y si tal vez nos ponemos a identificar todo lo que hubo detrás, es como, ¿qué hubiera pasado si lo hubieran visto? ¿Qué hubiera pasado si alrededor hubiera tenido a lo mejor elementos diferentes, ¿no? Y observen a sus hijos, observen a sus parejas, sus comportamientos. Hay una parte humana que nos dice, esto ya me dio miedo. Y es importante no silenciar ese elemento que nos alerta, que nos dice, creo que mejor ya me voy, ¿no? Muchas veces en consulta las personas que han estado viviendo situaciones de violencia que van en aumento, nos hacen esa mención. Tengo miedo, ya me da miedo. Y ese es un elemento en donde nosotros decimos, es momento de actuar de una forma diferente. Es momento de hablarle a todos los que tengan que ver con protección y porque esta persona corre riesgo. Entonces creo que uno de los elementos importantes es en esta sociedad en donde se alaba tanto la valentía, el miedo no es nuestro enemigo. El miedo en su lado más amable nos cuida y nos protege, ¿no? Entonces como aprender a reconocer eso también es importante. Creo que mencionas cosas bien importantes y también me pones a pensar mucho. Justamente
Pensaba primero justamente el tema de la valentía y justamente lo de la justificación. A veces igual como minimizar, a veces terminan justificando actos, ¿no? El tema de que la persona dice, te voy a cometer esto, ¿no? Te voy a desvivir. Sí. Justamente es como, bueno, es que lo dijo porque estaba enojado. Es como, sí, pero ¿qué de su mente hizo que dijera justamente eso? No pudo haberte dicho muchas otras cosas, pero eligió particularmente Ese esto. elemento. Entonces creo que sí, no se tiene que minimizar, se tiene que observar, se tiene que escuchar realmente a la persona y sí mirar al otro desde ese amor propio, ¿no? Decir, a ver, como que esto que me estás diciendo, sí te quiero mucho, pero sí estás diciendo algo bien de eso. Entonces tomo mi distancia y tomo como que mis elementos para salvaguardar mi integridad, ¿no? De autocuidado. También como lo que sucedió apenas en Pirámides era de la narrativa que tenemos igual a un nivel pues nacional, ¿no? Eso es muy complejo, pero ahí me quedo porque si no luego nos tiran el video. Nos van a buscar, no nos van a dejar subir el video. Justo. Entonces, pues sí, yo creo que hay que cuidar también la parte de la adolescencia, algo que mencionabas, es una etapa muy decisiva y a veces las personas tienen como un malentendido que ya son adultos, ya solitos se hacen cargo y está la expresión de, es que tú ya eres grande. Y es como, no. Y aún así, pensemos un poquito personitas mayores que nos vean, si no te gustaría conversar con tu papá y tu mamá en este momento y decirle, sí tengo esta situación. Por más de que uno logre la independencia, necesitamos ese feedback, necesitamos de esa otra personita, de ese otro que nos guíe en momentos, ¿no? Y entonces yo creo que sí, acercarse más a esas etapas también es muy decisivo, porque igual pensemos en qué consumen, qué música que están consumiendo, qué se está lavando, y nuevamente ahí me quedo, por muchas razones. Sin embargo, sí cuidar lo que se consume de forma general, ¿no? Y poner atención en qué se divierten, cómo juegan, a qué juegan. Que aprueban, entonces, a qué aspiran, qué imagen quieren, cuáles son sus referentes, ¿no? Como quiénes son sus ídolos. Sí. Porque sí. A partir de ahí, cuando tú tienes un ídolo, lo ensalzas y aspiras a ese lugar. Entonces, todo tu comportamiento se moldea hacia ahí. Y también apenas algo interesante, que creo que igual a veces se disfraza mucho, es las personas que dicen, desde niño es emprendedor, tiene su puesto de dulces y todo, y digo, eso es muy bonito, pero creo que hay que cuestionar una sola cosita ahí. ¿Con qué sentimiento estás haciendo el dinero? Porque muchas veces es como, yo quiero el dinero para el poder, y entonces ser más que esa persona. Y es un niño que inició vendiendo dulces, ¿no? Pero si no se le cuestiona y solamente se le alaba, hay personas que no va a acabar bien. Y con mucho dinero pueden tener ese vacío, ¿no? Entonces siempre como cuidar ese aspecto. No estamos diciendo que el poder sea malo, el poder es un elemento que nos es necesario también, ¿no? Solo es desde dónde lo utilizamos, desde dónde están nuestras intenciones, y eso solo se puede saber observando, conociendo, preguntando, interesándote por el otro. Y viniendo a terapia. Para que ustedes se conozcan a sí mismos y sepan en qué momento es importante ponerle un alto al otro o ponernos un alto a nosotros mismos, ¿no? Correcto. Y pues esperamos que les haya gustado este primer capítulo de esta serie, en donde vamos a estar hablando de estos temas un poquito más escabrosos. Pero que también nos apasionan muchísimo, como lo logran ver. Déjenos sus comentarios, déjenos sus sugerencias también, si ustedes tienen como alguna idea que se parezca a alguno de estos elementos que estamos mencionando, los vamos a estar leyendo. Y pues esperamos que nos vuelvan a sintonizar, que nos vuelvan a escuchar en nuestro siguiente capítulo, y que pasen un excelente día, noche, tarde, lo que esté sucediendo mientras están en este lugar. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.